Vamos al primero de nuestros informes que habla sobre este Macri, un candidato veleta y ultra K. ¿Qué onda? A ver. Ahora Macri es kirchnerista. ¿Por qué? Macri empezó a interpretar el llamado de los votos, empezó a decir que va a hacer todas las cosas que hace el oficialismo. También hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho y no podemos volver atrás. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho. Parar esta locura de gasto y gasto tonto, porque aparte si fuese un gasto útil, pero la verdad los gastos que han hecho últimamente son todas aventuras como aerolíneas, el fútbol para todos, planes sociales que no suman, realmente no suman. Sí. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal. Atrocidades como gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener Aerolíneas Argentinas cuando lo sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. No, ¿qué harías? Uy. ¿Privatizarla? Obviamente. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal. ¿Habría que reprivatizarla entonces? Yo no tengo duda de que habría que haber conseguido otro operador que haga las cosas bien y un Estado ético, profesional, que controle. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal. Evidentemente el macrismo con estos números empieza a buscar cambiar su discurso, su mensaje, y que esto pone más en valor lo que estamos haciendo nosotros, que somos los auténticos, los originales, los genuinos, los coherentes de estas políticas. Lo que dijo Mauricio Macri con respecto a aerolíneas, con respecto a YPF, con respecto a la UH, ¿qué pensás vos? ¿Qué es lo que dijo siempre Mauricio? No, sí, Fernando. No, ahora sí lo voy a discutir. No, pará. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. ¿Qué más reprivatizarías? ¿A FJP? También, por supuesto. El tema de jubilación es un tema muy delicado. ¿El PRO se va a oponer al proyecto en el Parlamento? Se va a oponer al proyecto. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. ¿Qué pensás vos? ¿Qué es lo que dijo siempre Mauricio? No, sí, Fernando. No, ahora sí lo voy a discutir. A través de las redes sociales comenzaron a retuitear opiniones de, por ejemplo, de Laura Alonso, ¿no? Laura Alonso, cuando el 25 de noviembre del 2013 decía: AFJP, Aerolíneas Argentinas, YPF, CNB, votamos en contra, solos, contra todo, el resto, bien, gracias. Y un tuit de hoy de Laura Alonso donde dice: AUH, Aerolíneas Estatal, bien administrada, YPF Estatal, bien administrada. Es impresionante. Esto sí que es perder totalmente la brújula, hasta ideológica. Salirse del neoliberalismo, pegar un salto, esto que a Macri lo invalida ya por donde lo mire. YPF seguirá manejada por el Estado. YPF hoy deciden estatizarla. Le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. YPF seguirá manejada por el Estado. Macri, ¿por qué cambia de discurso? Nosotros no cambiamos de discurso. Su propia gente, una noche de presunta victoria, diciéndole no. YPF seguirá manejada por el Estado. La YPF Fue abuchado por alguna gente del PRO que no entendía por qué un Macri cristinizado, un Macri kirchnerizado. Que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho y no podemos volver atrás. Argentina ha avanzado mucho y no se puede tirar todo por la borda. No podemos volver para atrás. Y no podemos volver atrás. La asignación universal por hijo es un derecho, no es un regalo. Se plantea primero la asignación universal como un subsidio, como un plan social, cuestión que yo creo que es un derecho. Tienen que haber trabajadores, jubilados, que tengan salarios dignos. Cada argentino merece una jubilación digna. Que tengan salarios dignos. Realmente cuando uno escuchaba ayer a Macri hablar de la asignación universal y de aerolíneas, ¿cómo ha cambiado, no? La verdad que sí, ¿cómo ha cambiado? Estas aerolíneas argentinas que soñamos tienen que ayudar a que
Vuelen el doble de argentinos todos los años. Se sostiene una empresa que tiene casi el doble de pasajeros. Vuelen el doble de argentinos todos los años. ¿Cómo ha cambiado, no? La verdad que sí, cómo ha cambiado. Bien puesto el nombre Cambiemos entonces, porque hace un año y medio querían derogar todo. Después hay una cantidad de leyes que yo sé que Mauricio va a proponer derogar y que yo sé que Mauricio va a proponer derogar. ¿Qué cosas del kirchnerismo usted mantendría y qué cosas cambiaría? ¿La estatización de aerolíneas o la de YPF? Yo ya dije que estuve en contra. Estatización de las AFJP. En su momento me opuse. ¿Fútbol para todos? Ya he dicho también que es un disparate. Horripilante, horripilante. ¿Y la ley de medios? La ley de medios me parece un engendro. Bien puesto el nombre Cambiemos entonces, porque hace un año y medio querían derogar todo y ahora quieren dejar todo, ¿no? Hablan de la eficiencia de aerolíneas, pero la administración de los subtes y encima en manos privadas es pésima, y porque aerolíneas hay que mirarla de dos maneras. No solo hay que mirarla como la empresa que es, sino también todo lo que genera nuestros pueblos en todo el país. El turismo que genera, la conectividad también para un montón de gente que necesita viajar. Entonces creo que tienen que tener una visión más amplia y de repente, cuando se acercan las elecciones, ahora está todo bien y hay que tiene que mejorarse. Creo que es una gran muestra de hipocresía. La asignación universal por hijo está bien, sí, la mantenemos. Si creemos que hay empresas públicas que hay que mantenerlas públicas, digámoslo. Si ahora se tratase el tema en el Congreso de Aerolíneas, damos marcha atrás, de Aerolíneas o de YPF, ¿ustedes hubieran votado el proyecto oficial? Ustedes votaron en contra. Nosotros creemos que Aerolíneas tiene que ser estatal, punto. La discusión no es si Aerolíneas es pública o privada. Lo que hay que hacer es que funcione bien. Si estatal significa como funciona hoy, esa no es una aerolínea que yo quiero. Nosotros creemos que Aerolíneas tiene que ser estatal, punto. Nosotros creemos que YPF tiene que ser estatal. Ahora, el proyecto, la forma en la cual se confiscó YPF, nosotros creemos que no fue bien hecha. Pero se pagó YPF. Se pagó, pero a ver, se confiscó. Y no, fue con indemnización, Está bien, pero de la forma en la que se hizo, le ha generado a la Argentina un costo enorme. ¿Pero por qué? Disculpe, se lo trató el Congreso, se votó en el Congreso. Está bien, pero ¿cuál es la forma? Es lo que no entiendo. La ley. Creo que la sociedad tiene que estar muy atenta a esas muestras de hipocresía, porque mucho de lo que hemos recibido nosotros, los ataques, tiene que ver con la defensa de estas políticas en las que ahora, por una mera cuestión de especulación electoral, se quieren montar. No creen en esas políticas. Saben que la gente las ha tomado como propias, que el pueblo las ha hecho carne. Y entonces ahora les empieza a cambiar un poco la visión, lo cual en algún punto sería bueno si no fuera especulación electoral. Este gobierno ha tenido aciertos. Por eso haber implementado la asignación universal por hijo fue un acierto. Nosotros proponemos que para que no quede como que es un regalo que alguien te dio y otro te puede quitar, que lo transformemos en ley en el Congreso. Dice un verdadero disparate. Va a mandar una ley al Congreso para hacer lo que ya se había anunciado hacía muy pocos días. Tengo una buena noticia para darles. Acaba de convertirse en ley la movilidad de la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo. Proponemos que lo transformemos en ley. Acaba de convertirse en ley la movilidad de la asignación universal por hijo. Como en los medios de ellos, del PRO, no salen estas cosas, no tienen la menor idea. Esto que dijo es una locura. Él propuso un cambio y no fue aceptado. Macri tiene enormes problemas para mantener un discurso de cambio cuando la economía está creciendo, cuando la inflación está bajando. Por eso recién salió Mauricio Macri, casi demacrado. Hubo que convencerlo para que haga ese discurso. Durante décadas hemos vivido entre gobiernos irresponsables y ajustes económicos que tantas angustias nos han traído. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más, en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace, Y ajustes económicos que tantas angustias nos han traído. Enfrascados y siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza, Pero la verdad que uno dice, basta de este discurso. Y ajustes económicos que tantas angustias nos han traído. Muy contenta porque los que hasta hace un año y medio atrás, nos criticaban todo lo que hacíamos, no nos votaban las leyes,
ahora se dieron cuenta lo bueno que es Aerolíneas, lo bueno que es la ANSES después de haber recuperado la CFJP, lo bueno que es YPF, qué suerte. A mí me pone muy contenta, no hay que enojarse, al contrario. Lo único que siempre pienso es, si se hubieran dado cuenta un cachito antes, cuánto tiempo de discusión, debate nos hubiéramos ahorrado, cuántos argumentos le hubiéramos restado a los que con ríos de tinta, horas y horas de voces, decían que estábamos dividiendo y peleándonos. No, estábamos tratando de convencerlos que tener aviones propios es bueno, que YPF sea Argentina es bueno, que hayamos recuperado la administración de la CFJ. Así que, igualmente, AISA, Aguas Argentinas, acá me apunta Daniel. Así que gracias de nada, pero estamos muy contentos. Nos pone contentos que más argentinos se hayan dado cuenta que estamos haciendo bien las cosas. Nos pone muy contentos, muy contentos. Bueno, le quiero preguntar a Etchemendy, ¿qué le parece este Macri populista? Que embiste y confronta agresivamente con la típica soberbia setentista contra la seguridad jurídica, la verdad. A mí me espanta. A mí me gustaría empezar yendo un paso atrás, ¿no? Digamos, cuando Macri se plantea un poco como lo nuevo, cuando él dice, bueno, en el discurso dice se privatizó mal en los 90, se administró mal en los 2000, digo. Lo primero que hay que decir ahí me parece es que el macrismo no es lo nuevo, ya gobernó, digamos, gobernó en la etapa neoliberal. No gobernaron como PRO, digamos, como partido PRO, pero gobernaron, y los cuadros más importantes del macrismo, empezando por el propio Macri, digamos, que era gerente de un grupo económico que estuvo en la mesa de decisión de las privatizaciones, que se llevó parte de las privatizaciones, estuvieron, digamos, en la mesa de decisiones y entre los funcionarios públicos y en el Estado durante toda la etapa neoliberal. Macri, Larreta, que fue funcionario del PAMI, los economistas del macrismo, que fueron... Cuando lo público y lo privado estaban... Por supuesto, cuando Macri dice, digamos, las privatizaciones se hicieron mal, tendría que haber dicho menos la que me llevé yo, digamos, pero bueno, ese es el primer punto, digamos. Con respecto al discurso actual, yo creo que, obviamente apunta, el macrismo ahí está apuntando a un sentido común que se construyó estos años, que se construyó en base a lo público, en base a la regulación del mercado, en base al rol del Estado para achicar las brechas sociales. Ese sentido común lo construyó, por supuesto, contribuyó el gobierno a construirlo, pero me parece que ya, digamos, es algo que se plasmó en la ciudadanía, que contribuyeron no solo el gobierno, sino los sindicatos, los movimientos sociales, las nuevas iniciativas en los medios, etcétera, ¿no? Y me parece que es un sentido común que no solo, digamos, está habitado por los kirchneristas, o por los kirchneristas puros, ¿no? Es un sentido común en el que hay también personas que por ahí no se dicen kirchneristas. Por supuesto, lo de Macri es impostado. Digo, ahí veíamos como le gritaban no, digamos, o sea, ni su propia base. Pero fue muy de golpe, lo hubiera hecho más de a poco. Exactamente, pero me parece que es sentido común, digo, analizándolo un poco, digamos, me parece que es algo muy valioso, ¿no? Sobre todo cuando hay discursos, por ejemplo, nos hablan el mismo macrismo, los medios dominantes, de la grieta, ¿no? Te dicen, no, acá hay una grieta. Entonces vos decís, pero como si el principal partido opositor habla de políticas de estos años que hay que preservar, entonces no había tanta grieta, digamos, lo que hay es coincidencia, en una sociedad que ha tenido no grieta, digamos, sino coincidencia, ¿no? Entonces ahí se desenmascara todo ese discurso de la derecha y los medios más ideológicos de una grieta que obviamente es pura fantasía, digamos, que digamos, si lo que estamos señalando es una coincidencia, digamos, social en puntos fundamentales, es un sentido común que es obra de estos años y que me parece que es uno de los mayores activos de estos años y que hay que preservarlo. Y ese activo se preserva en la militancia, se preserva en la gestión, digamos, después del 10 de diciembre cuando ganemos, se preserva en los medios, digamos, y creo que eso es lo que yo señalé. Russo, ¿qué me dice? Sí, bueno, hablando de ese sentido común que tal vez le haya hecho cambiar el discurso a Macri, creo que ese sentido común es el principio del empoderamiento del que ha hablado tantas veces la presidenta. ¿Por dónde se empieza? Por esos focus group que debe estar haciendo el PRO, que le dicen que la gente no quiere volver a los 90, que hay memoria histórica de los 90,
que ese corte que él hace de los que gobernaron los últimos 25 años, él quiere decir el peronismo, pero en realidad el menemismo tuvo mucho más de macrismo que de otra cosa. Visto desde este punto de vista, ¿no? De lo estatal o lo privado, el menemismo tuvo mucho más de macrismo que de peronismo y mucho menos de kirchnerismo. Y hay un dato que me parece que no estaba en el informe y que es de lo que depende todo. Digamos, no podría prometer ni Macri ni que Aerolíneas siga siendo estatal, ni que YPF siga siendo estatal, ni que se va a mantener la asignación universal, si no dice que va a hacer con los fondos buitre. Y Pinedo dijo que Macri va a hacer lo mismo que Kicillof. Sí. Digamos, uno se queda ante la liviandad de la palabra y ante ese estilo psicopático del PRO, que insiste ahora en decir que esto es lo que dijeron siempre, como si fuéramos todos imbéciles. Solo porque lo dicen muchas veces uno tiene que creer que es verdad cualquier pavada que digan. Me parece que ya lo veía, ahí pasó una ráfaga de la entrevista que le hizo Fantino, tanto a Macri como a Rodríguez Larreta, pero que ese personaje que es Fantino, digamos que encarna como un sentido común que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, haya marcado una posición frente a los fondos buitres que le parecía un horror pagar y que le parecía un horror que privatizar Aerolíneas, me parece que, bueno, ese cambio de discurso está hecho con ese tipo de mojones donde advierten que con el discurso original van a perder. Es cierto. Y uno se pregunta si Laura Alonso decía que Macri siempre dijo lo mismo, ¿por qué ella lo apoyaba, no? Porque ella también decía lo mismo. Ella también decía lo mismo, todos decían lo mismo. A mí, qué sé yo, me parece que sí, había una única cosa, creo que por lo menos yo reivindicaba, entre comillas, de Macri, era que decía lo que pensaba, ¿no? O que uno, dando por sentado que piensa, ¿no? En el sentido de decir, bueno, que apoyaba políticas privatizadoras, siempre había dicho lo mismo, que cuando dijo que había que pagarle a los fondos buitres, bueno, ese es el pensamiento de Macri. Ahora no le queda ni eso, porque la verdad que es muy difícil. Ese abucheo en la noche de ese festejo impostado del PRO dentro de su propio grupo, me parece que muestra a las claras que ese cambio de discurso lo vacía en ese núcleo duro. Ahora, por otro lado, me parece, siguiendo un poco lo que decía Sebastián y también haciendo alusión a una nota de opinión que salió hoy en Página 12 de Verónica Torrás, hablando de esta reivindicación de este sentido común que se ha, digamos, hecho carne a partir de del éxito de las políticas kirchneristas, ¿no? En cuanto al rol del Estado como un rol redistribuidor en el mejor de los sentidos de la palabra, hablando desde la asignación hasta YPF, por poner solo dos de estas políticas. Me parece que esto también plantea un desafío para el kirchnerismo, porque esto es lo que ya hizo el kirchnerismo. Ahora, ¿cómo avanza sobre eso? ¿Cómo sigue progresando en ese dar más a una mayoría, digamos, en lo mucho que falta todavía? Entonces me parece que hay también un desafío hacia adentro del propio kirchnerismo, que obviamente no fue el objetivo del macrismo al hacer esta voltereta ideológica, pero me parece que plantea así un desafío hacia adentro, más allá del reconocimiento al buen camino por el cual se estaba transitando. ¿Boca? Sí, esto último que dice Nora y que subrayaba la presidenta me parece que para mi modo de ver es lo más remarcable. Es un triunfo político espectacular, que la oposición más identificada con el programa neoliberal termine reconociendo. Dio 3 o 4 ejemplos, pero doy por sentado que si apoya eso debe apoyar otras cosas, el correo, qué sé yo, las políticas agrarias, todo lo que es la redistribución. Da la impresión de que no habría ningún motivo para estar a favor de esas medidas, sino de todo el cuerpo de cosas que se hizo. A mí me parece que la sociedad está así. Acá ocurre algo muy interesante. En la elección intermedia siempre parece que hay una especie de cuestionamiento raigal del curso que está tomando las políticas, ¿no? Ocurrió en el 2009 y ocurrió en el 2013. Cuando llega el momento de pensar el conjunto de la cuestión, de pensar la cuestión del poder político, de pensar la presidencia, ya yo me acuerdo que en el año 2010-2011 empezaron a circular las encuestas que decían que este sentido común estaba reflejado entre un 60 y un 70% de las encuestas que querían la participación del Estado, la redistribución social.
Y claro, las elecciones legislativas son hay que estudiar bien cómo se dan estos paréntesis que tiene el proyecto político de estos años, pero es evidente que la gente está cerrando un balance de un modo contundente. Ahora, efectivamente también hay un gran peligro en esta fraseología de Macri, que es una fraseología indisoluble, que no se puede concebir si Macri dirigiera un partido político, si dirigiera un grupo cohesionado en términos de valores, de programas, de estrategias. Macri es una empresa personal con sucursales. Es el modo de los partidos políticos que se ha ido generalizando en todo el mundo, no solo acá, pero no se ha ido generalizando como una cosa espontánea, sino que es parte de la contrarrevolución neoliberal de los 80, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué puede Macri decir una cosa sin ningún tipo sin anestesia al mismo público que le está diciendo exactamente lo contrario durante años? Y porque el libreto es de Durán Barba, Macri es el ejecutante y los demás están pintados. Laura Alonso está pintada. Laura Alonso le dicen, cambió de discurso, no, siempre dijo lo mismo. O sea, hay una especie de autonomía de la palabra respecto de la realidad que es muy dañino para la política. La palabra política no tiene que ser manoseada de ese modo.